Buenos días. En marco al curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, vamos a trabajar la semana número 10. El tema de hoy es los procesos especiales. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los procesos especiales regulados en la legislación nacional, especialmente en cuanto a la jurisdicción voluntaria, que son procesos distintos a los cognitivos y ejecutivos que forman parte del proceso civil. La jurisdicción voluntaria es la caracterizada por no existir controversia de partes ni exigir siquiera su dualidad. La jurisdicción contenciosa es por eso su antítesis procesal. En forma resumida, es a través de la jurisdicción voluntaria que se da pauta de que estos procesos se le requiere a un juez sin que exista controversia alguna entre las partes. Por naturaleza no tiene contención y la actuación de los órganos del Estado se concreta a una función certificante de la autoridad del acto. Quiere decir esto entonces que la jurisdicción voluntaria es ese sometimiento procesal al juez, el cual va a autorizar determinada pretensión procesal. Sin embargo, es pertinente tomar en consideración que no puede existir litigio de ninguna naturaleza entre las partes, puesto que de existir un litigio o de existir una controversia, estamos entonces en una tesis procesal ordinaria, la cual limita en su totalidad este tipo de procesos. Disposiciones comunes. El artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. El artículo 403 establece: las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito a los jueces de primera instancia. Los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Hago referencia a este artículo en cuanto a que no se establece qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer este tipo de procesos. La competencia va a corresponder exclusivamente entonces a los jueces de primera instancia. Sin embargo, es pertinente hacer de su conocimiento que este tipo de procesos de jurisdicción voluntaria también pueden ser sometidos a conocimiento de un notario. La legislación establece para el efecto qué procesos pueden ser tramitados a través de notario. Como norma general, se debe de oír o de citar a la Procuraduría General de la Nación cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos o cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Es pertinente establecer que el Código Procesal Civil y Mercantil refiere esta audiencia a el Ministerio Público. Sin embargo, ahora mismo es Procuraduría General de la Nación a quien se le debe de girar esa instrucción de conformidad con la legislación nacional. Diligencias voluntarias de declaratoria de incapacidad. Recordemos que la capacidad civil de la persona se adquiere con la mayoría de edad. Precisamente es a través de este acto en el cual se adquiere esa capacidad de ejercicio. Sin embargo, en aras de la normalidad y de la seguridad del tráfico jurídico, se ha previsto como excepción la posibilidad de privar a la persona de dicha capacidad, por lo que nuestra ley regula la procedencia de la declaratoria de incapacidad. Para hablar un poco de la incapacidad, recordemos que la doctrina también nos ha establecido dos tipos de incapacidad: la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta.
Cuando hablamos de la incapacidad relativa, es esa incapacidad que adquieren o que tienen, por ejemplo, los menores de edad, puesto que es relativa en virtud que en algún momento van a adquirir su capacidad de goce o de ejercicio. Sin embargo, cuando hablamos de la incapacidad absoluta, hablamos entonces de esa pérdida de la capacidad de ejercicio. El artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental, congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable. Aunque tal caso pueda tener remisiones más o menos completas, también procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, si la persona se expone a ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. De esta cuenta entonces entendemos la necesidad de que una persona sea declarada incapaz, puesto que al no poder establecer con claridad esa voluntad o externar de una buena manera una voluntad respecto a los bienes de la persona, entonces se debe de limitar ese ejercicio de capacidad, puesto que puede ponerse en riesgo el patrimonio de la familia. Para el efecto, entonces, la legislación establece una posibilidad de hacer valer esta acción procesal o esta pretensión procesal. Tomando en consideración entonces, la solicitud la pueden realizar las personas que tengan interés. ¿Quiénes pueden ser las personas que tengan interés? En primer lugar, puede ser la familia o las personas cercanas de la persona que se encuentre con problemas, ya sea por alcohol, por consumo de estupefacientes o enfermedades mentales. Pero también puede ser a través de la Procuraduría General de la Nación quien pueda hacer valer este interés. En la solicitud se deberán acompañar los documentos que contribuyan a justificar y se ofrecerán las declaraciones que sean pertinentes a efecto de determinar que la persona efectivamente se encuentra o no tiene la capacidad de racionar. El juez, en consecuencia, de forma inmediata hará comparecer, si fuere posible, a la persona cuya incapacidad se solicite o se trasladará a donde se encuentre ella para examinarlo por sí mismo. Si el juzgador lo considera pertinente, nombrará un tutor específico, podrá dictar medidas de seguridad de los bienes y nombrará un interventor provisional para que reciba los bienes por inventario. Pero adicional a ello, también podrá dictar medidas de seguridad en favor de la persona a quien se solicita la declaratoria de incapacidad. Esto debe de realizarse en un plazo de 8 días, de conformidad con lo establece el artículo 407 del Código Procesal Civil y Mercantil. En consecuencia, el tribunal ordenará que se practique un examen médico, el cual se efectuará dentro del término que sea necesario. Este examen no puede pasar de un plazo máximo de 30 días. Vencido este término, se pondrá en autos el resultado de las diligencias y se levantará acta firmada por el juez, los expertos y el secretario. Esto fundamentado en el artículo 408 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez deberá dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que en todo caso será parte y resolverá sí o no al lugar a la declaración solicitada. Si la resolviere con lugar, designará quién deberá encargarse de la persona del incapaz y principalmente de sus bienes, es decir, cuidado tanto personal como de los derechos reales de la persona. La declaratoria se deberá publicar en el diario oficial que corresponde específicamente al Diario de Centroamérica y se anotará de oficio en el registro civil. Ahora mismo el Registro Nacional de las Personas y también se deberá anotar en el Registro General de la Propiedad por los bienes que pueda poseer la persona.
Cualquier oposición que se inste en contra de la declaración se tramitará en un juicio ordinario. Recordemos que las oposiciones conllevan a un juicio contencioso y de conocimiento. Por lo tanto, la jurisdicción voluntaria ya no puede entrar en este tipo de procesos. Consecuente es la jurisdicción a través de un proceso ordinario. Para rehabilitar a una persona declarada incapaz, se practicarán las mismas diligencias prescritas para la declaratoria de incapacidad, pero el dictamen médico deberá recaer sobre los siguientes extremos. 1. La efectividad de la curación. 2. Pronóstico de lo relativo o las posibilidades de recaídas. 3. Si la recuperación ha sido completa o si quedará alguna incapacidad de manera y en qué grado esta incapacidad quedará. Al concluir entonces el presente curso vamos a proceder a realizar preguntas de selección múltiple, de las cuales solo una de ellas será la respuesta verdadera. Pregunta número 1. ¿A través de qué juicio se debe declarar que una persona es incapaz? Respuesta 1. Juicio de declaratoria de interdicción. Respuesta 2. Juicio ordinario de nulidad de capacidad. Respuesta 3. Diligencias voluntarias de declaratoria de incapacidad. Respuesta 4. Diligencias voluntarias de declaratoria de interdicción. Pregunta número 2. ¿Cuál es la característica de la jurisdicción voluntaria? Respuesta 1. Que se fundamenta en la jurisdicción contenciosa procesal. Respuesta 2. Se debe exigir su dualidad respecto a la jurisdicción contenciosa. Respuesta 3. Que debe existir controversia entre las partes. Respuesta 4. Que no debe existir controversia de partes, ni exigir siquiera su dualidad. Pregunta número 3. ¿A qué entidad debe dársele audiencia en los procesos de jurisdicción voluntaria cuando se afectan los intereses públicos? Respuesta 1, al Ministerio Público. Respuesta 2, a la Procuraduría General de la Nación. Respuesta 3, a la Corte Suprema de Justicia. Respuesta 4, a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un buen día.